cuando yo estaba estudiando en la facultad, en la época de la dictadura, nuestros planes de estudio eran realmente patéticos y buscábamos horizontes donde poder formarnos y mantener viva esas ganas de aprender y de saber que teníamos todo en aquel momento. Y a mí ya desde iniciada la facultad tenía muchas ganas de aprender sobre las cuestiones vinculadas a las dificultades de aprendizaje, la educación especial. Y bueno, y vi que había un doctor que daba un curso sobre estos temas y yo, de posgrado yo estaba en segundo año de la facultad, yo lo llamé y pregunté si podía hacerlo igual y ahí empecé, y ahí lo conocí y ahí empecé a formarme con él. Después me recibí y fui durante 4 años becaria del CONICET bajo la dirección de él mismo. Claro, y vuelta a la democracia y vuelto él a la universidad, trabajé con él en la universidad durante muchos años. Por eso para mí es una figura tan importante. Vieron que después igual con los maestros uno empieza a pelearse, ¿no? Porque uno empieza a crecer y Ascuaga, como su nombre lo indica, vasco, también era un poquito cabeza dura. Entonces, bueno, después fueron surgiendo algunas diferencias teóricas y ahí cada uno siguió su camino. Estudiamos mucho en el profesorado de Jardín de Infantes. Se estudiaba, básicamente, a mí me parece que el recuerdo mío hoy acá tiene que ver con que hoy en día están puestas de vuelta sobre la mesa en el análisis la perspectiva de las neurociencias, pero desde una perspectiva más sostenida desde las neurociencias cognitivas, es decir, donde se analizan síntomas para establecer diagnósticos y presuponer algunas cuestiones neurológicas. Y la perspectiva que nosotros aprendimos con el doctor Ascuaga era distinta, era cómo poder interpretar desde cómo un chico mostraba su aprendizaje, cómo un chico leía o escribía y las particularidades de esa lectura y de esa escritura, cómo podían permitirnos suponer que podría llegar a haber algo del funcionamiento de su sistema nervioso que estuviera haciendo efectos en esa lectura y en esa escritura. En el caso mío, particularmente, él me propone estudiar qué pasaba con los adultos que tienen una ACV, una lesión cerebral, y pierden la capacidad de leer y de escribir, o empiezan a tener problemas para leer y escribir. Estaba muy poco estudiado en aquel momento, década del 80, y él me decía, vos vas a ver que estudiando cómo las características de la lectura y de la escritura del adulto que pierde esa capacidad por un accidente cerebrovascular, vamos a entender mejor cómo aprende el niño, cómo se organiza en el niño ese proceso. Y para mí marcó un camino, ¿no? Marcó un camino. Y creo que esto se relaciona con lo que después voy a hablar, ¿no? Sobre indicadores de riesgo psíquico en los niños. Digo, en este momento donde la denominada hoy patologización, ¿no? Y el etiquetamiento tan marcado con el que vivimos, ¿no? Y las categorizaciones clínicas rápidas. Efectuadas hacia los niños tan tempranamente, obturan y obstaculizan su proceso de desarrollo. Entonces, bueno, básicamente mi recuerdo tenía que ver con que somos un grupo muy grande, quienes nos hemos formado bajo su ala, bajo su línea teórica, los especialistas en lenguaje fundamentalmente. Hay un modo particular de entender el desarrollo del lenguaje a partir de los aportes de Ascuaga que me parece que no se pueden soslayar y que muchos de los que después han investigado sobre justamente los procesos de aprendizaje escolar han tomado este modelo de interpretación
que tiene que ver mucho con cómo consideramos, por ejemplo, la plasticidad neuronal en los procesos de desarrollo y aprendizaje, cómo entendemos las relaciones sociales en los procesos de desarrollo. Mis primeras lecturas de la teoría sociohistórica de Vygotsky tienen que ver con haber trabajado con Ascuaga, y fue quien introdujo la lectura de la teoría sociohistórica en especialistas del lenguaje, pero también en educación. Fue en ese sentido hoy un autor que es muy difundido y estudiado y analizado para las propuestas de enseñanza y didáctica. Tenemos que reconocer que uno de sus principales difusores aquí en la Argentina ha sido el doctor Juan Ascuaga. Entonces quería recordar, realmente recordarlo y compartir con todos quién ha sido y el legado que nos ha dejado, y este recuerdo de una parte importante de mi vida. Sintonía Educar, una nueva mirada sobre la educación y la cultura.